Para mí este libro es un librazo. Es un libro que me lleva al interior, que me prepara, que me alista para que decida mi propio camino. La búsqueda interior es un librazo que propone nuestra querida amiga, consultora, maestra, docente, conferencista, Mati Cecín. Mati Cecín tiene una gran trayectoria que quisiera compartirles para la presentación de este gran libro, que les invito a dialogar con ella, adentrarte, lo vas leyendo y la vas escuchando por las experiencias que venimos compartiendo. Con este libro podemos valorar que está organizado en dos partes. Es un libro que en la primera parte encontramos una capa que describe los conceptos, partiendo del verbo del ser en plural. Somos, hablando de la cocreación. Habla desde el contexto, la energía, las dualidades, los significados. Y la segunda parte es un viaje hacia el interior. Somos un viaje interior, habla también de las máscaras, de los miedos, de las defensas, de los gritos internos, de las demandas y el espiral de la conciencia al cual se refiere con Ana María González. Por tanto, ¿quién es un poco mi querida Mati Cecín? Y saco su reseña de su valioso libro. Mati Cecín Faraj es diseñadora industrial, psicóloga con maestría en desarrollo humano, doctorante en educación, especialidad en terapia Core Energetics, tiene posgrados en Exceptional Marriage Mentoring, terapia no dual y espacios nacientes. Por 20 años tuvo su empresa en joyería. Desde hace más de 20 años ha dado clases en el área de diseño y en la maestría en desarrollo humano. Esta maestría ha sido en la Universidad Iberoamericana y en otras instituciones. Es maestra de Corpore, da entrenamiento a terapeutas de Core Energetics y también da terapia individual, grupal y de parejas, integrando diferentes enfoques humanistas. Es alumna constante de la vida. Se apasiona conectar con diferentes áreas del conocimiento y crear experiencias. Mi querida Mati, bienvenida a tu gran espacio, con por fin tan anhelado y esperado momento de presentar tu libro aquí en Humanizarte, en la red de Ser, Colaborar, Trascender, una red de profesionales e instituciones. Mi querida Mati, bienvenida a tu espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por aquí y en las redes. De verdad es un honor compartir este trabajo y sobre todo también tener este espacio contigo. Agradezco muchísimo siempre tu invitación a este compartir. Gracias, mi querida Mati. Pues me gustaría comenzar dialogando contigo, dialogando con la autora, y esto va a ser al mismo tiempo de esta entrevista simulador de que al estarla leyendo, justo estés platicando con ella, estés interpelando, estés cuestionando, estés interiorizando y que a través de este elemento que se caracteriza por la reflexión, por la pregunta, por la empatía, es una búsqueda constante de, es una búsqueda constante de respuestas y esas respuestas nos va llevando a ese consciente. Mi querida Mati, platícanos, ¿cómo nace este libro? Sé que ya algunas personas te han escuchado, estuviste en la Universidad Motolinía, estuviste en el club en el que participas de forma directa, pero a quienes te escuchamos por primera vez en las redes de Humanizarte y ahora agradeciendo a quienes nos acompañan en Zoom, valorando esta experiencia, platícanos de tu libro. ¿Cómo nace esta idea, esta iniciativa? ¿Cómo te vas adentrando a ella, mi querida Mati? Bueno, primero quiero decir que este libro en realidad se está escribiendo desde hace muchísimos años. Yo cuando era chica, desde los 16 años, solía escribir mucho. Y prácticamente escribía para mí, escribía como autoterapia, como una manera de encontrarle sentido a las cosas que me iban pasando. Y siempre guardé todos mis cuadernos, ¿no? Cuando conozco al que es mi ex marido, a Carlos Elmen, él también escribía y juntos nos propusimos hacer un libro de sus escritos. Y él siempre me insistió mucho en por qué no publicaba yo mi propio libro.
porque principalmente yo escribía mucho, pues como un tipo de poesía, digámoslo así, ¿no? No es una poesía estricta, pero sí es más como mi estilo. Y sinceramente, aunque con él armamos todo un libro de poesía, nunca me quedé como muy convencida de publicarlo. Siento que es todo un ejercicio publicar lo que uno escribe y sobre todo desde estos lugares tan privados, tan íntimos, ¿no? Y sí quiero confesar que me costó muchísimo trabajo encontrar el espacio donde yo podía en algún momento poner en voz alta todo este material. Desde hace muchos años, a partir de este libro que escribí con Carlos, de sus escritos y de sus cuentos, me doy cuenta que yo durante muchos años he acompañado a mucha gente a escribir sus propios libros, ¿no? A hacer yo el diseño editorial y demás. Y de pronto hace como 5 o 6 años, desde un lugar muy personal, fue como encontrar este punto de decir, ¿y por qué yo no he escrito el mío? O sea, ¿por qué yo no me he dado esa voz? Entonces, lo primero que quiero decir es que este libro surge un poco más como este ejercicio privado de ponerme en voz alta y compartir un mundo muy, muy íntimo que yo tenía ahí guardado en el cajón. Entonces, eh, mucha gente me pregunta o me ha hecho el comentario como de casi, casi quién me creía yo para escribir un libro sobre la teoría de Core Energetics. Y mi pretensión no era tanto escribir una teoría desde Core Energetics, sino más bien era hacer el ejercicio de yo darle voz a mi niña interior, a mi adolescente interior y articular algo desde ahí. Entonces, el punto de partida fueron los poemas que yo escribía. Creo que escribí como 6, 7 inicios de un libro. Eh, no le encontraba mucho cómo articularlo. Me acuerdo que desde hace 30 años que tenía más claro esto de escribir un libro de poesía, por ejemplo, no me convencían los títulos que encontraba, no sentía que tenía un final, no sentía que tenía un sentido, era solo como un vaciar mi inconsciente sin ningún rumbo fijo. Y desde ahí como que yo decía, ¿para qué de verdad estoy escribiendo esto? Con todo el proceso que ha implicado desde la maestría y bueno, desde antes todo este camino individual, terapéutico que he tenido, me ha ido llevando poco a poco a encontrar respuestas, quizás muy provisionales, como todo en la vida. O sea, yo creo que esta respuesta, esta pregunta de quiénes somos y qué hacemos aquí en esta existencia ha sido una pregunta que en todos estos milenios que nos lo hemos hecho como civilización no nos hemos quedado satisfechos con una respuesta y qué bueno, porque eso ha hecho que escribamos millones de libros, que hayamos hecho como humanidad miles de obras de arte, ciencia, corrientes filosóficas, psicológicas, teatro, cine, qué sé yo, música, buscando esa respuesta. Sin embargo, yo siento que en algún momento, inclusive el otro día que estaba justo en el encuentro de Agua Viva de Desarrollo Humano, traía yo una libreta que estaba empezada y caché que tenía muchos escritos de un viaje que hice a Grecia hace unos 5 o 6 años y que en ese escrito decidí retomar el libro, porque por fin había encontrado qué quería decir y como que le había encontrado un cauce mayor a lo que había sido un proceso personal para mí. Entonces sentí que sí tenía algo que proponer, de lo que hablar, de lo que podía invitar a otros también a reflexionar, porque no se trata este libro, como bien lo dices, de yo exponer como teórica y meramente yo aquí tengo esta verdad, sino mi intención con el libro principalmente era, además de mostrarme, abrir un diálogo. Y justo eso ha sido lo más hermoso de haber publicado este libro, encontrar ese diálogo con tantas personas que tanto lo han leído, como han venido a las presentaciones, como han ido al taller y demás. Entonces, creo que este libro nace como eso, como un principio de muchas cosas que sinceramente no tenía tan estructuradas de qué iba a pasar con él. Tampoco era que tuviera yo tanta inquietud de eso, yo solo creía profundamente en que el ejercicio de compartir ya era en sí mismo
un acto que era muy sanador para mí misma. Entonces, si me preguntas desde dónde nace, nace desde ese trabajo muy individual. Gracias, mi querida Mati. Escucho varias cosas importantes para ti. Primero, cómo la historia ha ido reflejando este matiz de experiencia significativa. Hablas de este encuentro con tu ex esposo, de este libro de poesía, de reflexiones, de cuentos. Nos compartes también cómo desde hace 5 años te vas interpelando, ¿por qué no has hecho un libro? Y yo aquí invito a las personas que nos escuchan que se animen, que nos animemos a escribir, que nos animemos a adentrarnos, a hacer un aporte a la sociedad, que nos animemos a reflexionar, a interpelar, a cuestionar a los autores. También nos hablas, mi querida Mati, cómo este libro nace para darle voz a esa niña interior, a un punto de partida que son tus poemas, y cómo te vas a un viaje a Grecia, y cómo eso es decisivo para ti para retomar lo que realmente quieres escribir. Posteriormente, escucho que hablas de este libro. Me voy a permitir para que tú puedas expresar por donde tú gustes. Primero, me encuentro que tienes, por ejemplo, varios dibujos, varias ilustraciones que pueden permitirnos como tratar de entender a Mati Cecín, quién es y por qué se está reflejando en esta experiencia significativa. Por un lado. Por otro lado, divides como estos dos grandes apartados, contexto y después experiencia. Y nos hablas de Core Energetics. Platícanos, ¿qué significa Core Energetics? ¿Cómo es que divides estos dos grandes apartados? Y me acuerdo que tú me platicabas en un café que tomamos el significado de los dibujos, pero no voy a quemar ese momento, sino tú dinos esa experiencia tan significativa para ti. Pues mira, quisiera comenzar con lo que preguntas primero, que es ¿por qué la estructura del libro como es? Yo, dando terapia y dando clases en el entrenamiento y en la maestría, me doy cuenta que hay muchos términos que usamos en la cotidiana, sobre todo en el espacio terapéutico, como dando por sentado que todos estamos entendiendo lo mismo y no necesariamente estamos entendiendo lo mismo. Entonces, me era muy importante no hacer un libro con, ahora sí que de todo lo que significaría Core Energetics, que es bastante amplio, porque incluye muchas teorías que se conjuntan ahí, sino que me era muy importante hacer un proceso de reflexión a ciertos términos que de pronto sí me era importante hacer hincapié en, yo estoy entendiendo esto por este término y bajo este contexto de lo que voy a describir después como un proceso, este término está teniendo este significado, ¿no? Entonces me parecía muy importante eso. También me parecía muy importante escribir del contexto de lo que es la teoría de Core Energetics porque me he encontrado en el ámbito de la psicología como este concepto, como si todas estas corrientes humanistas que se consideran nuevas y que no son nada nuevas, o sea, quiero decir que la teoría psicocorporal lleva más de un siglo, pero que hay mucha ignorancia de dónde salen, ¿no? Escucho mucha descalificación a todas estas corrientes como si fueran una cosa ahí esotérica que surge de la nada, muy mágica, sin nada de contexto científico, ni explicación más allá que post de Facebook, o sea, como muy limitado. Y a mí me parecía que era un ejercicio muy importante honrar esta teoría y explicar esta teoría más completa y ponerla en un contexto histórico, porque no es que salió de la nada, sale y surge a partir de postulados que dijo Freud y que uno de sus alumnos decide retomar y profundizar en una experimentación muy profunda que le valió tener muchos riesgos y muchas críticas sociales y haber sido expulsado de 3 países distintos y hasta acabar en la cárcel. Cuestión que es muy, si uno se adentra a entender por qué acabó Wilhelm Reich en la cárcel, podríamos encontrar muchas hipótesis, ¿no? Como que no necesariamente es por la teoría o la validez de la teoría,
sino también de muchas cuestiones que él tuvo que afrontar a la hora de querer comprobar científicamente esto en una época que había una limitación, digámoslo así, a nivel ciencia también o a nivel tecnología para poderlo demostrar. Entonces, me parecía muy importante darle ese lugar a esta comunidad, ¿no? Y no solo a esta comunidad, sino a toda la base también de lo que es el humanismo, la psicología humanista y tantas, tantas corrientes que sustentan este trabajo. Entonces, eso me parecía muy importante. También me parecía muy importante que en el contexto de la psicología me topo como esta postura, como si hubiera una corriente buena y una corriente mala, o una tiene más razón que la otra, cuando en realidad muchas veces estamos hablando de lo mismo, solo que desde diferente perspectiva. Entonces, también mi intención en el libro era como em, poner el paralelismo de los que los existencialistas están hablando de esto y se refieren a esto, que aquí retomamos así, etcétera, etcétera. Entonces me era muy importante como hacer ese preámbulo para después pasar a lo que es el proceso psicocorporal desde una de las tantas aplicaciones que tiene este proceso. Quiero decir que la segunda parte de mi libro es solo una propuesta metodológica de cómo se puede mirar este proceso, pero quiero decir que es muchísimo más complejo que esto. Eh, ¿Qué es Core Energetics? Core Energetics es una teoría psicocorporal con base humanista que propone la unión de dos corrientes muy importantes que básicamente son bioenergética y pathwork. ¿Ok? Estas dos corrientes surgen a partir del trabajo que hizo Wilhelm Reich, por un lado, la bioenergética, que después retoma Lowen, Alexander Lowen y Jean-Pierre Racos en su momento y hacen ciertas modificaciones, o más diría yo, ciertas ampliaciones de esta teoría. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de bioenergética o de una terapia psicocorporal? Estamos hablando de una relación mente-cuerpo. Todo lo que sucede en nuestra mente, todas nuestras respuestas psíquicas, tienen una relación con también las respuestas que estamos dando desde el cuerpo. Y eso es de lo que se habla en la bioenergética, que hay una correlación. Entonces, desde esta postura es más completo mirar tanto lo que está sucediendo en una sesión terapéutica en la mente como lo que está sucediendo en el cuerpo. Porque al final del día, la respuesta en el hoy o la respuesta emocional viene desde el cuerpo. Inclusive la respuesta muchas veces instintiva, el sistema de defensa del que hablaba Freud mismo, en realidad surge desde el cuerpo. Entonces, el mismo Freud fue el que hizo este planteamiento de que había esta correlación entre el cuerpo y la mente, solo que yo creo que el hombre ya había traspasado muchos retos para su momento, como para seguir experimentando, él decidió irse más por la línea de seguir trabajando con el inconsciente, con otro tipo de técnicas, y Wilhelm Reich decidió tomar el riesgo de trabajar desde el cuerpo. Eh, Alexander Lowen y John Pierre Racos, que radicaban en Estados Unidos cuando empiezan a profundizar en este trabajo de Wilhelm Reich y hacer su propia propuesta de bioenergética, quiero decir que John Pierre Racos conoce a una mujer que se llama Eva Broch. Esta mujer era un tipo de medium, algo por el estilo, y ella tenía un trabajo de hacer canalizaciones espirituales. Y todas las canalizaciones y la estructura que hizo Eva Broch de este trabajo se le conoce como el pathwork. Cuando hablamos de Core Energetics y de que estas dos corrientes se unen, estamos hablando de que Core Energetics es en un enfoque, diría yo, no meramente terapéutico, sino como una explicación inclusive filosófica, estilo de vida, podríamos llamarlo así, que conjunta mente, cuerpo y también una parte espiritual, que en sí no es religiosa, quizás podríamos decir que tiene más una base católica, pero no es exclusivamente religiosa, es más bien una cuestión de retomar todos los principios espirituales que se manejan en muchos caminos, tanto religiosos como filosóficos, etcétera, etcétera, ¿no?
que también van muy en concordancia con lo que es el enfoque no dual. Yo hablo mucho en el libro sobre el enfoque no dual, que tiene que ver con todos estos principios. No es algo nuevo bajo el sol, es más bien un enfoque que retoma algo que se ha venido diciendo desde hace miles de años, ¿no? No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, mi querida Mati, por supuesto, nos vas llevando por un camino donde cómo surge esta tendencia hacia el crecimiento y, por supuesto, nos hablas de varios autores que se conectan con el psicoanálisis, con el cuerpo, con la mente, con lo espiritual y cómo esto va emergiendo para que lo aterrices en una propuesta, en el aporte significativo de Mati Cecín. Déjame preguntarte, mi querida Mati, porque hay varias reflexiones que podemos hacer eh, porque incluso Roger, que se enfocaba a la relación, y luego llega otro autor como Eugene Glenling, que habla del focusing, y que también es un enfoque corporal y cómo esta precondición de la sensación puede motivar de lo inconsciente a lo consciente. ¿Qué pasaría, Mati, si no tocamos el cuerpo? ¿Qué pasaría si una persona solo se queda en la reflexión, en el análisis y no se permite tocar esa sensación que experimenta en el pecho, en la garganta, en la espalda, en las piernas? ¿Qué concatenantemente podría pasar, mi querida Mati? Y a partir de ahí también me gustaría, hay una pregunta que está en el libro, o más bien una explicación. ¿Cuál es el proceso que tú llevas en Core Energetics que motiva a poder adentrarse en eso? Entonces, primero, ¿qué pasaría si tenemos la ausencia corporal de reflexión de conciencia? ¿Y cuál sería ese proceso en el cual podríamos ahondar en este librazo que nos compartes? Mira, me encanta cómo lo planteas en la pregunta. Mira, lo primero que quiero decir es que uno de los principios principales de Wilhelm Reich es que él decía que las personas no cambiamos porque nos lo propongamos desde la mente. ¿Cuántas veces los que estamos aquí, cuántas veces no nos hemos propuesto decir, ay, voy a cambiar este hábito, debería de hacer esto, así basado, no me debería de enojar, no debería de contestar así de inmediato, no debería de ser tan reactiva? La gran pregunta sería, ¿les ha salido así nada más porque se lo proponen desde la mente? No, ni a mí tampoco, sinceramente. Entonces, lo primero que quiero decir es que no cambiamos desde que nos lo propongamos acá. Wilhelm Reich tenía un concepto que suena muy simple, la verdad es que al final es muy simple y hacer ese viaje es toda una complejidad, pero acaba siendo algo muy sencillo, que es, él decía, la gente cambia porque se da cuenta que es más eficiente energéticamente ser uno mismo. No se trata, en primer lugar, o sea, esto es algo bien importante aclarar. La terapia Core Energetics no busca cambiar a nadie. Busca permitir al ser. Eso es algo fundamental. Casi toda la gente que llega a terapia, cuando yo les pregunto cuál es tu objetivo de estar aquí, lo primero que me dicen es que quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello. Y entonces ahí yo me remito, aquí no, la intención no es cambiar a nadie, pero de todas maneras vas a cambiar. Como que siempre se me quedan viendo con cara de, ya está medio loca, ¿no? Ni hemos empezado y ya está medio loca. Eh, la cuestión, ¿por qué lo expongo de esta manera? Cuando yo considero que algo tengo que cambiar en mí, quiere decir que hay una parte de mí que yo estoy juzgando como que está mal. Y hay una parte de mí que estoy considerando que está bien. Entonces, ¿qué es lo que ha generado el mecanismo de defensa o nuestro carácter en la historia personal? Pensar eso, que hay algo de mí que está correcto y hay algo de mí que está incorrecto. Entonces, desde niños nosotros hicimos un gran trabajo de exagerar todo lo que se consideraba bueno en mí y de tapar todo lo que se consideraba malo en mí. Pero si yo en este momento les pido, tapen todo lo que consideren que está mal, que si yo sonreír demasiado está mal, entonces limiten su sonrisa. De pronto ser demasiado expresivo está mal, entonces limiten su expresión corporal en este instante. Van a empezar a sentir cómo eso, digámoslo así, empieza a aprisionar al ser. Y en automático, de alguna manera, sí o sí, eso te resiente. Y tarde o temprano, o sea, es como si yo te digo, no, no estoy enojada, no estoy enojada.
¿no? Y me ves cruzada de brazos y así, pero no, no estoy enojada. Pero inclusive para demostrarte desde el cuerpo que estoy enojada, estoy yéndome para atrás. Pongo cierta distancia. ¿Qué pasa cuando tú me preguntas, y si no meto el cuerpo, qué sucede? Pues que puedo estarme atorada por siglos de los siglos aquí en esta trinchera detrás de mi corporalidad, apretando todo mi cuerpo y tarde que temprano, eso que estoy apretando va a salir. Va a salir el día que se derrame la gota, que aparezca alguien casual y me derrame la gota y entonces yo me exploto brutalmente. Eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Subió nuestro nivel de estrés y todo el mundo como palomita empezó a explotar. Pues sí, porque estábamos todos sobrecargados quizás de cosas que no habíamos expresado y que habíamos requete guardado en el cuerpo. Otra cosa que pasa es que si tampoco así le doy voz, porque puedo ser excelente controlándome, como lo dicen los cánones sociales y la diplomacia total, pues entonces me enfermo. De alguna manera lo voy a expresar. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no trabajar el cuerpo? Que me quede en un discurso viviendo mi vida como si solo estuviera mi cabeza en mi existencia y el resto del cuerpo se queda como acartonado sin vitalidad. Y además lo más paradójico es que eso lo va a percibir el otro. Entonces, aparentemente podemos tener relaciones muy diplomáticas, pero no profundas, no íntimas. Yo digo que el sistema de carácter es como la ropa. ¿Sirve? Sí, sí sirve. ¿Es necesaria? Sí, yo no voy a salir desnuda a la calle y no solo por pudor o por prevenir que alguien me nalgue o se sienta con determinados derechos, sino porque además hace frío o hace aire y no me hace bien. Pero sí me queda claro que llegando a mi casa me quito la ropa si me quiero meter a bañar. No me meto a bañar con ropa, es poco eficiente. A eso se refería Virgen Reich con la gente cambia cuando se da cuenta que si se quita la ropa con las personas que quiere quitarse la ropa, mostrarse a sí misma, ser mucho más real, decir la verdad de una manera responsable, es menos cansado. Actuar todo el día un personaje, por más encantador, diplomático, políticamente correcto que sea, es agotador. Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos más eficientes cuando nos permitimos ser. De eso se trata el proceso. Cuando tú me preguntas, ¿y de qué se trata el proceso? Se trata de aprender a quitarme este traje que he diseñado. Ahora, claro está, si yo he apretado por muchos años, todos los que llevo desde que tengo, el carácter se empieza a formar en los primeros 6 años de vida. Yo tengo 52, quiere decir que llevo por lo menos unos 46 años aquí dándole duro a mi impulso. Cuando yo bajo digamos, mi sistema de carácter o este personaje, va a salir lo primero que tuve que contener, esto que yo creía que estaba malo, pero va a salir ya distorsionado. O sea, dense cuenta los que estamos aquí. ¿Cuántas veces no se han enojado, tragado su enojo, aguantado su enojo? Y claro, puedo estar con una sonrisa y aquí rumiando por dentro. Y ya empiezo aquí a ser como hasta macabra en, ay, esta persona, ojalá de verdad un día se dé cuenta. Y entonces empiezo así como a fantasear miles de cosas, pero tengo mi sonrisa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, en la primera oportunidad que tenga, se me va a salir. Pero se me va a salir quizás ya con la crítica, la venganza y la broma mala onda. ¿Sí me explico? Ya como en este sarcasmo hiriente, ¿no? Muy a nuestro estilo, así, ¿no? Si no decimos la verdad. Sale una parte o sale con gritos. Lo que hacemos en la terapia, en el espacio terapéutico, es, en primer lugar, permitir que venga esa explosión. Yo siempre pongo esta imagen. Es como cuando
tengo la olla express y le subo el calorcito a la olla express hace un ruidito, ¿no? Si yo les quito el tapón a la olla express, hace un ruido espantoso, ¿cierto? Es como... ¡ah! Y luego se va bajando. Ya que sacó toda la presión, ya puedo abrir la olla y comerme unos ricos frijoles, ¿no? Lo mismo pasa con el carácter. Cuando yo quito este personaje, lo primero que va a salir es un grito espantoso o una forma espantosa que puede ser muy amenazante porque no estoy acostumbrado a eso, porque lo he juzgado de que está mal. En el espacio terapéutico, y por eso es la importancia de la base humanista, simplemente le damos la bienvenida a esa energía, sabiendo que ese se va a disolver con la pura expresión y sabiendo que detrás de eso en realidad no hay maldad. Desde la teoría humanista, y esa es una diferencia muy fuerte que hubo entre Freud y Reich, Freud decía que nuestra naturaleza era eros y tánatos. O sea, había una parte natural en el ser humano, constructiva y destructiva. Y Reich decía, no, no, yo no creo que el ser humano por naturaleza sea destructivo. Por naturaleza va a tender al eros, al placer, a la creación, a la expresión. Si se le reprime, se distorsiona y se vuelve destructivo, pero no es su naturaleza. Entonces, algo muy importante cuando le damos cabida en el espacio terapéutico a la expresión de toda esta parte densa, distorsionada y demás, lo primero es confiar que detrás va a aparecer una persona que en su naturaleza tiende a la creación, a la expresión, al potencial. Y lo que hay detrás, en realidad, de todo esto que se ve a veces distorsionado, ira, ansiedad, venganza, etcétera, etcétera, en realidad lo que hay detrás es una necesidad no satisfecha. Fíjate, O qué un gran interesante. dolor. Termina, mi querida Mati. Hay o un gran dolor o hay una necesidad no satisfecha. Y lo que hacemos en el proceso es, en primer lugar, que la persona pueda mirar eso y ver si hay otras maneras de satisfacer esa necesidad. Porque cuando éramos niños, nosotros hicimos, es como cuando uno mira a un niño, es muy interesante. ¿Cuántos niños no han visto que cómo le hacen creativamente para salirse con la suya? Hacen la travesura, lo hacen indirecto, ¿no? El problema es que esos patrones se nos quedaron como amañados en el sistema, entonces de pronto somos con el carácter buscadores indirectos de nuestra necesidad. Creo que manipulando o creo que seduciendo o creo que colapsando voy a lograr cubrir mi necesidad. Y quizás ya ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo eso, ya ni siquiera soy consciente. ¿De qué se trata el proceso terapéutico? En primer lugar, reconocer ese patrón. Segundo, ver qué es lo que estoy buscando detrás. Y tercero, ver una manera más eficiente que quizás tiene que ver con enseñar a las personas a ser más directas en cómo pedir, cómo expresarse, sabiendo que hoy como adultos tenemos mucho más recursos. No sé si con esto queda más o menos claro. Sí, bueno, vamos reflexionando. Invito a las personas que nos acompañen. Me da mucho gusto ver a mis compañeros del ITESO, a Ana, a Marley, a Javier de la Torre. Gracias por estar aquí. Está Fabiola Castañeda, también está Graciela Galindo. Muchas personas que vamos compartiendo experiencia en este proceso. Y me recuerdas en esta reflexión, me queda Mati, a un autor que es Tomeo Barceló de España, que habla también de un librazo de crecer en grupo, que es una aproximación desde el enfoque centrado en las personas, que justo le llama esta precondición o esta sensación corporal que puede ser inconsciente, y cómo en el proceso corporal lo llevamos a la conciencia y cómo tú lo relacionas con las teorías del psicoanálisis y lo vas relacionando con la psicoterapia y cómo va acompañando un proceso hasta poder situar a la persona y tener camino, redirección en su crecimiento. También escucho otras reflexiones que me recuerdas a otro autor que es
La conciencia sin fronteras de Ken Wilber, que habla de las demarcaciones y de esas capas y de cómo nos vamos enmascarando. Y de esa olla express, déjame decirte que cuando yo era niño, mi madre me encargó la olla express y no le quité el tapón y explotó en la cocina y llegué a limpiar toda la olla de frijoles que se expandió en la cocina. Y eso pues tiene que ver con este ejemplo o esta analogía que nos compartes. También nos hablas de cómo este nivel de estrés, el cual se va subiendo hasta explotar como palomitas, y luego nos hablas de no hay maldad, y yo pensaría, sino esencia. Hay una esencia que se fue enmascarando, tapando, y cómo esa máscara nos podría llevar a lugares que sin ser realmente nosotras o nosotros, nos lleva a puestos, nos lleva a cargos, nos lleva a niveles económicos, nos lleva a relaciones de pareja, a tomar decisiones de trabajo, porque estamos en una máscara que nos cuida, que nos protege, que nos salvaguarda, y no podemos salir de ahí porque hay una zona cómoda y un miedo a lo desconocido o a no saber porque está justo encapsulado esa sensación. De ahí me viene esta frase que dices, necesidades no satisfechas. Y entonces recuerdo a esta maestra que tiene que ver con un proceso de necesidades no cubiertas con el tema del enojo. Este tema del enojo, que somos un globo en el tiempo, que si no escuchamos esa necesidad, tarde o temprano revienta. Lo cual me lleva a una siguiente pregunta, mi querida Mati, que tiene que ver con, ya nos hablaste de este proceso, nos hablaste también de estas características de la estructura del libro, y ahora te quisiera preguntar por los objetivos del proceso terapéutico y de este proceso espiritual que va acompañándonos en tu libro. ¿Cómo vas estableciendo los objetivos terapéuticos del proceso? Y cómo al mismo tiempo lo conectas, ahora nos explicabas un poco, ahondar un poco más en lo espiritual. Mira, muy lindo cómo sucede. Es una gran paradoja. Yo creo que lo muy interesante de todo este proceso es encontrar todas las paradojas. Efectivamente generamos este personaje, nos pusimos estas máscaras para pertenecer. Entonces, efectivamente, creo que el primer gran reto es entender el costo que tienen las máscaras, porque por un lado vemos la ganancia, vemos esta cuestión donde aparentemente me dieron un lugar público, me dieron una pertenencia, pero las personas que nos están escuchando quizás puedan conectar con esto, pero ¿cuántas veces de todas maneras hay como una sensación de vacío, de separación ahí? Porque la máscara al final sí me separa. Es como si yo les diera esta conferencia así. Es más, así, con esta sonrisa que tengo en esta imagen, ¿no? De alguna manera puede ser que yo diga todo un discurso divino, pero no deja de ser un cartón el que se presenta. Y no dejo de quedar yo atrás. Yo siempre pongo la referencia cero académica de la película de Pink Floyd The Wall. Me parece la mejor explicación que he encontrado para entender este proceso de hago muchas cosas para pertenecer, genero una pared, porque la defensa y la máscara funcionan como una pared que me mantiene aparentemente a salvo atrás, pero también me separa. Y aquí quiero unir varios objetivos. Este tema de la separación y la unidad es un objetivo muy espiritual, es un llamado muy espiritual. Todos hemos construido esta máscara y este personaje para conectar, pero paradójicamente nos hemos separado. Y quizás caemos en esa historia por ahí de la mitad de la vida. ¿Por qué llega la gente a terapia? Porque tarde o temprano se les cae o les fue muy difícil sostener ese personaje y llegan porque tuvieron un rompimiento, porque tuvieron un fracaso, porque perdieron el trabajo, porque llegó un momento en el que la máscara fue insostenible y se rompe, y se me rompe el piso y ya no sé quién soy. Y entonces el proceso, y ese es el objetivo en la terapia, es encontrar quién es ese que soy,
¿Quién soy yo más allá de lo que creo que soy? Es muy interesante, todos hemos construido una idea de nosotros mismos, pero somos muchísimo más que eso. Somos muchísimo más que la idea o que el personaje. Y quizás el personaje sí tiene muchas de mis características, porque si no, ¿de dónde lo construyo? El actor de teatro construye el personaje a partir de su experiencia propia y de su conexión propia. Pero se exige, o sea, cuando se vuelve un personaje, cuando me lo exijo 24/7 y cuando estoy quitando o exiliando partes de mí detrás de esa máscara. Entonces, lo que se trata el proceso terapéutico es atreverme a ver completo en el espejo, integrar todas mis polaridades, integrar esa parte que me es fácil de mí e integrar lo que hay detrás también. Entonces, es una suma. Y segundo, quizás, y eso es lo más complejo en la terapia, es tomar el riesgo de ser así y de quizás no agradarle al 100% de las personas y aún ahí saber que no me muero. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Cuando nosotros estábamos bebés, dependíamos 100% de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Nosotros no podíamos ir al súper y comprar nuestros víveres y darnos de comer. Somos una especie que por la complejidad de nuestro cerebro nacemos sumamente dependientes. Nuestro cerebro se sigue desarrollando fuera del vientre. Sería imposible, bueno, sería muy complejo, diría yo, tener embarazos como de 3, 4 años y parir una cabezota tan grande como la que tiene un bebé a esa hora, a esa edad. Pero prácticamente sería cuando estamos más listos para ser paridos, llamémoslo así. Entonces, el bebé se sabe dependiente. Y la manera en la que sobrevive es satisfaciendo o cayéndole bien a estos progenitores para satisfacer sus necesidades. El tema es que nos quedamos como anclados en que esa es la única posibilidad que tenemos de sobrevivir y de cubrir nuestras necesidades, cayéndole bien al otro. Entonces luego salimos a la escuela y luego salimos a la vida y luego salimos a la pareja y al trabajo y seguimos en este patrón de agradarle al otro, agradarle al otro, agradarle al otro, para ver si así se cubren mis necesidades. Pero resulta que no es obligación del otro satisfacer mis necesidades y no me doy cuenta que yo ya soy capaz de hacerlo. Entonces, ese es otro objetivo terapéutico, hacerme cargo. Ujú. No se trata de cambiarme, se trata de ir por mi necesidad de una manera más directa. Se trata de validarme yo a mí mismo, se trata de reconectarme yo a mí misma, porque, por ejemplo, hay un autor que ahora tiene mucho material en redes, es bastante interesante escucharlo, que se llama Gabor Maté. Y él decía, yo no puedo regresarme a la historia de cada persona y restaurarle la historia. Él vivió en la Segunda Guerra Mundial. Yo no puedo regresar a la Segunda Guerra Mundial, solucionar la Segunda Guerra Mundial y mucho menos las decisiones que tomó mi mamá en ese momento, que fue dejarlo con una señora porque ellos estaban en mucho riesgo de ser perseguidos como judíos. Dice, yo no puedo cambiar eso. Lo que sí puedo es hoy restaurar la respuesta que yo di en aquel entonces. En aquel entonces, ¿cuál fue mi manera de sobrevivir al dolor? De no saber si yo iba a volver a ver a mi madre o no. Desconectarme de mí, volverme un ser racional y dejar de sentir el dolor en el cuerpo. Lo cual lo hizo sumamente desconectado de sí mismo. Claro. Y si eso es lo que sí puedo hacer. Hoy puedo reconectar conmigo para identificar mi necesidad e ir por ella de una manera más directa, conciliadora y con más recursos emocionales para negociar con el otro. Por lo tanto, diría yo que es como un permitirme ser y pertenecer al mismo tiempo, sin volverme un 100% ideal que le encante a todos. No por eso es menos responsable, pero sí hay una parte de
me muero si no le caigo bien a todos, que tiene que ver con esa memoria infantil grabada en el sistema neurológico. ¿Sí me explico? Claro. Parece que se nos acaba el mundo si a alguien le caímos mal, porque en la niñez era un tema de sobrevivencia. Creo que la propuesta de tu libro en este tema de la máscara nos lleva justo al polo opuesto de la máscara, que es una persona auténtica, una persona Totalmente, congruente, una persona que está totalmente. en el ser y en el pertenecer. Y por otro lado, también escucho a mi querida Mati cuando la doctora Rosa Larios del Centro Humanista de Guadalajara habla de estas necesidades no cubiertas. Justo habla de estas preguntas, ¿qué necesito de mí que no depende de ti? Es donde nos haces reflexionar que hay una responsabilidad mía que no depende del otro. ¿Qué necesito de ti como pareja, como esposo, esposa? ¿Qué necesito de ti como jefe? ¿Qué necesito de ti como amiga? ¿Y tú qué necesitas de mí? Porque justo lo vas compartiendo y entramos en el mundo de las expectativas. Y al no ser cubiertas, entramos en el mar de las frustraciones, de la impotencia, de la soledad, de este vacío, y justo es donde nos vamos enmascarando para protegernos. Y me encantó como lo decías, que tiene que ver con pertenencia. Y termino esta reflexión para pasar a la fase final de la entrevista, motivando a quienes nos acompañan en Zoom y en las redes sociales de Humanizarte, que vayan formulando, escribiendo una pregunta para mi querida Mati Cecín para dedicarle este espacio para ella. Y, y mi querido Rodrigo, a quien agradezco, quien está tras bambalinas, el Community Manager de Humanizarte, que nos va a facilitar estas preguntas en este chat de redes sociales y de Zoom. Betty Pelcastre hablaba en una clase de los beneficios de la conducta, más de aquello que nos perjudica. Y nos hablabas de cómo el cuerpo va somatizando, que si yo lo niego, entonces somatizo y al grado de enfermar y llega la muerte en consecuencia, como este elemento catastrófico de lo que sí es realidad. Y entonces estos beneficios, una cosa que fui aprendiendo con el tiempo en los procesos individuales, es que al identificar los principales beneficios, incluso el principal beneficio de la conducta, me puede llevar al principal miedo de mi historia. Porque justo es lo que me protege y está en el polo opuesto. Si yo identifico el beneficio o los beneficios, podría yo encontrarme en los principales miedos y justo ahí es donde está la búsqueda interior. Justo ahí es donde está el proceso de crecimiento. Y mi querida Mati, me gustaría invitarte a esta última reflexión para motivar algunas preguntas y respuestas en el que podríamos discutir el concepto del tiempo, del ego, de la autorregulación, del libre albedrío, incluso de la conciencia. Me gustaría que nos regales una reflexión sobre esto para motivar en un momentito más a buscar dónde encontramos tu libro, el próximo taller que tienes y que podamos cerrar con broche de oro este espacio. Gracias. Mira, pues estos conceptos que me parecen importantes también podría decir yo que son fundamentales para entender de qué se trata este proceso. Creo que una concepción que tenemos en el sistema en el que vivimos, y quizás es meramente por practicidad, para poner de acuerdo a millones de personas que habitamos el mundo y que somos interdependientes, es el tiempo. Hemos, aquí Ana y Javier que nos acompañan, que también son diseñadores, podríamos hacer este análisis de, parecía que el tiempo es lineal porque gráficamente así lo ponemos, hacemos una agenda o un calendario que parece que dibuja el tiempo en una línea recta. Sin embargo, el tiempo interno, y no lo digo solo yo, lo dicen muchos autores, es más como una espiral. Cuando yo concibo el tiempo como una idea de una línea recta, me enfoco en el resultado, en muchos aspectos, y pareciera que es un error ir para atrás o retroceder o de pronto estar cacharme en el mismo lugar. Pareciera que entonces algo estoy haciendo mal, porque yo debería de caminar en línea recta y jamás volver a transitar por por las mismas heridas o por los mismos lugares. Sin embargo, y eso a su vez genera como mucha frustración o refuerza esta idea de algo está mal en mí, seguro algo está mal en mí. He escuchado miles de veces que llega la gente a terapia y me dice, no, seguro ya estoy mal porque estoy otra vez en la misma historia.
¿no? O no, no ha servido para nada todo el proceso que hemos hecho porque otra vez me caché manejando mal mi enojo, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo lo que insisto mucho en el proceso terapéutico, que me parece un punto de partida, nada más con abrirnos a esa otra posibilidad de la explicación del tiempo. Cuando yo miro el tiempo como una espiral, puedo reconocer las miles de veces que paso por el mismo lugar, pero mi foco de atención no tiene que ver con dar un resultado, sino con disfrutar el proceso, con inclusive observar que me encuentro continuamente ante las mismas situaciones o los mismos dilemas existenciales, pero que cada vez tengo la posibilidad de responder de una manera diferente. Y a eso voy con el libre albedrío. Sí tengo la posibilidad de elegir siempre. Puedo elegir entre ponerme la máscara, puedo elegir entre quitármela, puedo elegir entre realmente abrirme a la expresión de lo que realmente me sucede, puedo decidir no ponerlo en ese momento por alguna razón, sabiendo lo que eso significa, que es que quizás me canse en poner una sonrisa que en ese momento no estoy sintiendo. Y también se vale. Yo quiero, y cuando cambié ese concepto dentro de mí de la vida es como un juego y en realidad estamos dando vueltas en el mismo lugar, que me llama la atención cuando yo releo mis poemas que escribía, porque todos remiten a una espiral. O sea, yo creo que yo desde los 16 años siento eso. Solo que con los años encontré una respuesta teórica que dijera, ah, ok, no estoy tan loca, pues. ¿No? Y porque curiosamente en el proceso inclusive de diseño, yo di muchos años clases de metodología del diseño, todo se vive como una espiral, no como una respuesta perfecta que va a haber ahí. Yo creo que una de las conclusiones a las que he llegado en la vida es que no hay respuesta correcta, no hay un lugar perfecto, no hay una situación perfecta, solo es un juego de posibilidades. ¿Que implican un riesgo? Sí, la vida es un riesgo. Y es más bien desde dónde tomo la decisión y con qué conciencia tomo la decisión de ponerme o quitarme, porque también eso es una elección. Y otra cosa que es muy importante es que hay una posibilidad en este circuito como de ir checando, o sea, ¿cómo lo pongo? Yo tengo este impulso vital que fue reprimido y que por lo tanto se sobrecarga. Y le tenemos mucho miedo a nuestro impulso vital como si de verdad fuera algo incontrolable. La experiencia, mi experiencia y los libros incluso hablan de eso, los libros de Wilhelm Reich hablan que si yo le doy espacio, es muy importante esto, espacio y límites a el impulso va a encontrar regulación. Lo pongo de esta manera. Imagínense ustedes entrar al espacio en donde están con los ojos cerrados. ¿Qué sería lo más sano para poderse mover con los ojos cerrados en un espacio vacío? Encontrar los límites. Lo primero que va a hacer cualquier persona para poderse mover más libremente en un espacio con los ojos cerrados es buscar dónde están las paredes. Una vez que entiendo dónde están las paredes, puedo tomar riesgos de moverme con los ojos cerrados en medio. Lo mismo hacemos psíquicamente. Cuando estamos hablando de estos límites de ser o ponerme una máscara, este es mi parámetro. En medio están todas las posibilidades. Y lo que se busca es esa responsabilidad de estas posibilidades. Cada acto que hago tiene un efecto y por lo tanto una consecuencia y por lo tanto implica una responsabilidad. Y ese es el libre albedrío. Y eso también es la autorregulación, encontrar ese jugar entre todos estos parámetros, entre todas estas posibilidades cada vez que doy una vuelta a la vida, ¿no? Y de pronto me cacho que estoy en el mismo lugar aparentemente. Quizás mi perspectiva solo es más amplia o más achiqueada, pero puedo jugar con esto muchísimo, ¿no? Entonces, el libro, muchas personas me han dicho que parece que estoy dando vueltas y digo, sí, claro, es adrede la sensación de circularidad. De hecho, acabo con una cuestión como muy circular porque creo que no hay una respuesta ni una solución, solo hay un transitar.
Me No sé. encanta, sí, gracias, Mati, porque me quedo con algunas reflexiones y ahorita mi querido Rodrigo va a activar los micrófonos de quienes nos acompañan aquí en Zoom para tener una breve reflexión, diálogo con Mati. Y cierro con esta parte diciendo que tenemos, cuando regresamos a los mismos puntos, tenemos la posibilidad de reaccionar de maneras diferentes. Y creo que la reflexión, la interiorización, la conciencia puede ayudar a darnos cuenta que puede ser así y desanclarnos o desbloquear cualquier experiencia que tengamos. Entramos a un momento de reflexión y después quisiera anunciar el taller de Mati Cecín, este tema, temazazazo de búsqueda interior, y después anunciarles la próxima entrevista. Ya tienen los micrófonos activados, ¿correcto, mi querido Rodrigo? Ya vi que ya. ¿Alguien quisiera hacerle algún comentario, pregunta a Mati Cecín con toda la libertad y viendo aquí a mi querida amiga Cecilia Renero, quien nos animó en Agua Viva, que también ahí estuvo echando la fiesta? ¿Quién quiere activar su micrófono para tener un momento de reflexión o gratitud con Mati? Maravilloso. ¿Quién más? ¿Alguna reflexión? Sí, mi querida Ana, adelante, puedes activar. Adelante, por favor. Ay, pues gracias, Mati. Como siempre, resueno con todo lo que dices. Me siento estimulada, inspirada, con más preguntas que respuestas, pero eso se me hace lo más divertido. Me encanta eso. Y pues, qué chido y muy felices de que aquí tenemos el libro. Y de que pronto nos veremos en el taller. Exactamente. Y después se lo llevarán al ITESO de Guadalajara. Sí. Gracias, mi querida Ana, mi querido Javier, gusto en saludarles. ¿Alguien más que se anime a compartir un poco de reflexión? Adelante, Deyanira, puedes activar tu micrófono. Muchas gracias por estar aquí. Oh, gracias a ustedes y gracias, Mati. Yo lo que me llevo de esta tarde, aparte de tu presencia, es como poder ver tu capacidad de integrar todos tus aspectos. A veces se nos olvida eso, pensamos que justo estamos como cuadriculados, ¿no? Acá está el diseño, acá está la poesía, acá está la psicología, sino poder reunir todas esas fuerzas y esos talentos para ser tan lúcida y tan clara y te agradezco muchísimo, me llevé como una super clase, una super cátedra que me va a ser muy útil. Gracias. Qué gusto verte, Deyanira. Deyanira se formó en Corpore. Ah, Tuve el placer de conocerla. ahí pasan por el fuego y cuando me refiero a eso es porque se forjan en el interior. Muchas gracias, mi querida Deyanira. Cerramos con Cecilia. Adelante, Ceci, puedes compartir y lanzamos el taller de Mati. Muchas gracias, Mati. Muchas felicidades por el libro. Lo tomé en el camino a casa, pero me hace mucho sentido la espiral de la que hablas. Me inspira esa espiral como un proceso de desarrollo desde esa niñez que a veces no recordamos y que está presente. Habrá la posibilidad, y como pregunta, de que esa espiral pudiera ser ascendente. Me la imagino, haz de cuenta, no solamente como un circuito de carreras, un circuito en donde te encuentras inevitablemente voy a aprender un poco, inevitablemente con ese recuerdo y tienes la opción con ese libre albedrío del que hablas, de poder conectar con eso, pero ¿qué pasa cuando una persona se da cuenta que evoluciona? ¿Qué pasa cuando esa persona en un espacio contenido, en una terapia, se da cuenta que acertó en esa nueva manera de relacionarse consigo misma? ¿Hay esa posibilidad en esto que platicas? Por Muchas supuesto, gracias y te mando un abrazo muy fuerte. un abrazo enorme, Ceci. Saludo a Por todos. supuesto que sí hay esta posibilidad de integrar los opuestos. En el momento que integro los opuestos, lo que sucede no es que yo tenga la vida perfecta, es que tengo la vida plena, que es muy distinto. Es como aprender a navegar yo siempre digo, somos una vibración, energéticamente, si somos energía, somos una vibración, tenemos altas y bajas y está bien.
De pronto queremos solo dejar fija los momentos lindos de la vida y evaluamos como que si todo en mi vida es perfecto o ideal, estamos bien. No, también las emociones fuertes y densas tienen un para qué están ahí. El miedo tiene una función, el enojo tiene una función. Y lo que pasa, sería interesante como redefinir o resignificar qué significa esto de evolucionar. Yo, cuando pones esto de qué sería evolucionar, sería como aprender a transitar todo. Todo lo que- Me quitaste la palabra de la boca. Eso te iba a decir, aprender. aprender a transitar o darme cuenta que sí tengo esa posibilidad. Me explico, no, yo creo que nos tenemos, y eso habla mucho Rogers, como esta cuestión de queremos ser ideales y más bien tenemos que volver mi ser real el ideal. Y mi ser real es una persona que sube y baja, que a veces está contenta y a veces no, y no está mal eso. Tiene un sentido, es muy completo. Hay un autor muy interesante, nosotros hablamos mucho y en el libro hablo mucho del ser inferior, como esta parte que es densa, pero es creativa. Rollo May, que lo leíamos mucho en la maestría, habla de eso, de lo demoníaco y de lo creativo de lo demoníaco. Vean cuánto arte sale de este lugar, que es aparentemente más denso y más complejo y al que le huimos. O yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿para qué nos queremos quitar tan neciamente el dolor de la vida si el dolor es un gran indicador de que me tengo que mover? Me quito el dolor o una persona sin miedo me cae que es de alto riesgo. Se me explicó una persona que nunca se enoja también es de alto riesgo. No me da un parámetro de dónde está. O sea, es como muy interesante. Se trata de integrar, de sumar, de ser completos, ¿no? Y eso a lo que nos llevaría es a una sensación de plenitud en la vida, de poder. O sea, tú lo decías hace ratito, César, como eso sería tener poder, saber que puedo tomar posibilidades, que puedo tomar riesgos. Eso es el dichoso empoderamiento del desarrollo humano. Y me parece un concepto sumamente poderoso. Quiero nada más decir, Marta, qué gusto verte por aquí, reencontrarte por acá después. Yo también sigo picadísima con que tendríamos mucho que platicar tú y yo. Así es, mi querida Mati. Pues si fuera tan amable, Esmeralda, de ser muy concretita para poder valorar también los tiempos. Adelante, Esmeralda, por favor. Sí, hola, buenas noches, gracias Mati. Yo solo quiero compartirles que, bueno, ya tomé el taller con Mati. Definitivamente entré siendo una persona y salí totalmente otra. Encontré y descubrí cosas que me estaban atorando, deteniendo. Obvio, como dice Mati, todos tenemos miedo, pero el gran reto es sentirlo, vivirlo, pero atreverte a hacer las cosas. Yo he pasado, bueno, estoy pasando por cuestiones de una enfermedad, pero ahorita con esta plática vuelvo como a retomar y a recordar que para mí es fundamental moverse, estar en el cambio, aceptar las cosas como vienen, pero cada vez me siento más fuerte con estos retos que tengo en mi vida. Yo los invito a que vayan al taller. Está padrísimo, o sea, a mí me encantó. eh, y, y ahora me siento obviamente muy diferente y sí, como les mencioné al principio, entré siendo una y ahora soy más fuerte, ahora soy otra. Y obviamente el día a día vamos aprendiendo más. Gracias, Mati, gracias, César, por esta plática y espero que puedan compartir después que los que vayan al taller, que les van a estar muy contentos con este taller. Gracias, Esme, siempre un placer encontrarte en la vida. Gracias, gracias. mi querida Esme. De hecho, nos das la pauta y valoro mucho lo que has compartido, que es tu testimonio de vida. Y leo rápidamente, Rodrigo Narváez nos dice que Lira Guadalupe te manda saludos, Mati.
También Fabiola Jesús, saludos con gran conocimiento hacia nuestra personalidad. Marta Salazar, a quien saludabas, gracias Mati, me quedo picadísima para seguir aprendiendo sobre este tema. Tengo ya tu libro, pronto regresé a Monterrey, lo leeré. En la maestría con Ana María lo conocí o la conocí, me encanta cómo en tu vida y esencia vives en el espiral. También gracias por lo que comparten. Nayeli, muchas gracias Mati, me siento completamente interesada e inspirada. Rafael Sánchez, Mati, muchas gracias por compartir tus conocimientos y sabiduría. Ariana Nolasco, Mati, un abrazo enorme, mi corazón está contento de verte y escucharte. Gracias por compartir con tanta claridad con estos temas de conciencia, por darnos la oportunidad y la claridad. Y Fabiola Castañeda, el taller extraordinaria experiencia, abrazando la dualidad. Mi querido Rodrigo, compártenos el gráfico del taller y mi querida Mati, pues anúncianos, dice, platícanos cómo va a estar, cuándo va a estar. Bueno, taller es la quinta vez que lo hacemos, en este formato, digámoslo así, yo llevo muchos años dando talleres, pero en este formato como tal, con Diana Llama como cofacilitadora, es la quinta vez que lo hacemos. Lo vamos a hacer aquí en la Ciudad de México en un formato de fin de semana, la tarde del viernes, todo el sábado. Tenemos ahí como toda una convivencia muy linda durante todo el día con el tema de la comida y demás. Y la mitad del domingo. Acabamos a las 2 de la tarde. Es en la colonia Acacias del Valle. Bueno, es que es más bien una calle donde está la frontera entre la colonia Acacias, la colonia Actipan, la del Valle, pero digamos estamos en el sur de la Ciudad de México. Ojalá se animen, de verdad, hay muchas personas aquí que han estado en el taller, me alegra mucho verlas y que también han estado en los talleres en Corpore conmigo. Y yo lo que les puedo decir es como un primer momento de un viaje que definitivamente no acaba aquí. Como bien dice Esme, es un seguir pudiendo ver lo que de pronto me detiene. Yo diría que la finalidad del taller es como poderme conocer un poquito más y poder reconocer un poco más cómo son mis patrones de relación. ¿Qué es lo que hacemos en toda la vivencia a lo largo de los 3 días? Es revisar, y para eso el trabajo grupal es delicioso, cómo me estoy relacionando. No con el ánimo de juzgar o de decir esto está bien o esto está mal, sino con el ánimo de ser cada vez más responsables de esto que yo hago y sobre todo mucho más responsables de si esta es la mejor manera de obtener lo que yo necesito. Y me parece también que el espacio grupal siempre nos da esta riqueza de darme cuenta que sí puedo ser y pertenecer, como un laboratorio para cada vez atreverme a ser yo misma fuera del espacio terapéutico. Entonces también eso es algo muy lindo que hemos encontrado a lo largo de los grupos que hemos hecho, que la mayor riqueza es poder experimentar desde el cuerpo, darle esta memoria al cuerpo de que sí es posible y cómo generar estas condiciones para que me pueda dar ese permiso, y yo diría ese lujo de ser y pertenecer, pero soy yo el que se da ese espacio. De eso se trata el tema, básicamente. Anímense a este tallerzazo de la búsqueda interior. Marcela Aguja dice, gracias, ha sido un placer escucharle desde redes sociales de Humanizarte. Me quedo con quizá no estoy tan loca o quizás sí, lo celebro, dice Marcela Aguja. Lira Guadalupe, gracias por compartir su conocimiento, muchas gracias. Mi querido Rod, para despedirnos, y también aquí nos acompaña mi querida Graciela Galindo, compártenos el gráfico de la siguiente entrevista. Les invitamos, mi querida Graciela, si quisieras compartir alguna palabra. Graciela Galindo Orozco, nuestra querida doctora, va a dar un temazazazo, perspectiva de la evaluación en desarrollo humano. Va a ser la siguiente semana, miércoles 19 de junio, de 18 a 19 horas. Les esperamos por las diferentes redes sociales de Humanizarte MX, que nos invita a esta conexión. Mi querida Graciela, gracias por también haber aceptado. Tu audio. Tu audio. Gracias, César, por la invitación. Pues bueno,
Yo desde hace, así como Mati está haciendo este trabajo tan importante y tan profundo desde hace muchos años, yo también estoy trabajando desde hace muchos años en construir la propuesta de evaluación para los programas en desarrollo humano, que no es lo mismo para un programa, un proyecto, educativo, de inversión o de promoción, sino que el desarrollo humano tiene sus características muy peculiares. Yo también le he subtitulado a esta conferencia, a este compartir, el diálogo como método de evaluación, ¿no? No pretender que el evaluador desde su lugar de poder sabe cómo van a evaluar un programa, un proyecto, sino que es un compartir con las audiencias interesadas, con el grupo involucrado, cuál es el procedimiento y cómo ir estructurando una matriz, síntesis, evaluación que permita incorporar a la subjetividad, a la persona y a otro eje transversal que en mi caso yo incorporo al género, pero podría ser el desarrollo sustentable, podría ser cualquier otro tema, la salud, el cuidado, ¿no? Que a alguien le interesara. Entonces, he estado trabajando muchos años, lo he impartido varias veces, he hecho pruebas, pilotos, y bueno, creo que ahora tengo el prototipo. También estoy ya en proceso de editar mi libro, donde propongo esta metodología muy, muy apegada a lo que es la perspectiva del enfoque centrado en la persona en desarrollo humano. Muchas gracias, mi querida Graciela. Pues los esperamos, las y los Gracias a esperamos la ustedes. siguiente Ajá, semana y cuando tengas tu libro, con mucho gusto aquí lo sí, podemos aquí lo presentar. Sí. presentamos. Bueno, Aquí con mucho gusto muchas también lo gracias. Muchas lanzamos. felicidades, Graciela. Y Quiero decir que Graciela fue mi maestra. Sí. Tipo de evaluación en la maestría y la verdad, maestraza. Bueno, ya no se sabe quién es maestra de quién. muy bien. Es una especialista en estos temas de evaluación y realmente es muy importante lo que estás nombrando justo para dignificar y Sí, sustentar todo el trabajo de desarrollo humano. sí, y darle su lugar, que muchas veces, Total. pues, ya acabaste un proyecto, bueno, haz un cuestionario, 5 preguntas y di si les gustó o no les gustó. No, no ese es el sentido, ¿no? Tiene un gran sentido ético, un gran sentido político, no es nada más ir y hacer sobre las piernas 5 preguntas, ¿no? Es todo un Buen desarrollo trabajo. epistemológico complejo, ¿no? Y ahí es donde está la profesionalización del desarrollo humano. Pues muchas Ajá. gracias, mi querida Graciela. Me Gracias a despido ti, César. Gracias, con Mati. mucho gusto. Y me despido de todas y todos. Gracias a quienes nos acompañaron en Zoom. Les dejamos las redes sociales de Humanizarte. Y mi querida Mati, cierro con una pequeña frase, pero muy poderosa, con la que con mucha gratitud de que estés aquí y nos acompañes. Permitir al ser, ser. Que Si así quieren sea. activar su micrófono para despedirse de Mati y nos vamos. Muchas gracias por todo esto. Muchísimas gracias de verdad a ti y a todos los que veo aquí, caras son conocidas, hermosas. Gracias de verdad. Y bueno, Gracias, seguimos. César. Gracias, Yolanda. Gracias, César. Querida María.